En este video vamos a ver un ejemplo de aplicación de la derivada. El siguiente ejemplo dice: en una comunidad particular, cierta epidemia se propaga de modo que X meses después del inicio de la epidemia, P porcentaje de la población está infectada, donde tenemos que la función P de X es igual a 30x al cuadrado dividido entre 1 más x al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Es decir, esta es la función que expresa el porcentaje de la población infectada. Se nos pide lo siguiente: ¿en cuántos meses se infectará el número máximo de personas de la comunidad? ¿Y qué porcentaje de la población será este? Entonces, para encontrar la cantidad de meses cuando se va a tener el mayor número de infectados, vamos a tener que obtener la derivada de la función P de X. Y una vez que obtengamos esa derivada, vamos a igualarla a 0 y vamos a encontrar el valor de X para esta función. Entonces, aquí vemos que se nos está pidiendo el número de meses en el cual se va a tener un número máximo de infectados en la población. Para encontrar el número de meses, es decir, X, vamos a obtener la derivada P' de X y posteriormente esta derivada la vamos a igualar a 0. Entonces, igualando la derivada a 0, vamos a encontrar el número de meses o el valor de X, donde tenemos el número máximo de infectados. Entonces, como aquí tenemos que la función P de X es igual a 30x al cuadrado dividido entre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado, podemos reescribir esta función de la siguiente forma. Vamos a tener P de X va a ser igual a 30x al cuadrado. Vemos que en el denominador tenemos 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Vamos a pasarlo al numerador y su exponente va a cambiar a signo negativo. Vamos a tener multiplicado por 1 más x al cuadrado elevada a la menos 2. Entonces, para encontrar la derivada de esta función, vemos que tenemos el producto de dos funciones. Para encontrar la derivada del producto de dos funciones, vamos a aplicar el siguiente teorema. Tenemos la derivada con respecto a la variable x de la función f de x por g de x es igual a f de x por la derivada de la función g de x, es decir, g' de x, más la derivada f' de x por la función g de x. Entonces aquí vemos que podemos tomar a la función f de x como 30x al cuadrado y podemos tomar a la función g de x como 1 más x al cuadrado elevada a la menos 2. Entonces, para aplicar este teorema vamos a encontrar f' de x y g' de x. Entonces vamos a tener f' de x va a ser igual a la derivada de 30x al cuadrado, esto es 60x. Ahora vamos a encontrar g' de x. Vamos a tener g' de x va a ser igual a la derivada de 1 más x al cuadrado elevada a la menos 2. Como vemos que en el exponente tenemos menos 2, entonces ponemos menos 2 que multiplica a 1 más x al cuadrado elevada a la menos 2 y le vamos a restar una unidad, entonces nos quedará a la menos 3 multiplicado por la derivada de 1 más x al cuadrado, esto es 2x. Simplificando g' de x, vamos a tener g' de x va a ser igual menos 2 por 2x, nos queda menos 4x multiplicado por 1 más x al cuadrado elevada a la menos 3. Ya que tenemos todos estos elementos, ahora sí procedemos a calcular la derivada de p de x, esto es p' de x va a ser igual a f de x es igual a 30x al cuadrado multiplicado por g' de x, g' de x va a ser igual a menos 4x. Ahora, este 1 más x al cuadrado elevado a menos 3 lo pasamos al denominador y su exponente va a cambiar a positivo, entonces vamos a tener menos 4x dividido entre 1 más x al cuadrado elevado al cubo.
más f' de x. F' de x es igual a 60x multiplicado por g de x. Aquí vemos que g de x es igual a 1 más x al cuadrado elevado a la menos 2. Al pasarlo al denominador, su exponente va a cambiar de signo. Entonces vamos a tener 1 dividido entre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Realizando las multiplicaciones nos va a quedar la función p' de x va a ser igual 30x al cuadrado por menos 4x, nos va a quedar menos 120x al cubo. Todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado elevado al cubo. Ahora realizamos este producto, 60x por 1, nos quedaría más 60x dividido entre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, como ya obtuvimos p' de x, ahora vamos a igualar este resultado a 0. Es decir, vamos a tener 60x dividido entre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado menos 120x al cubo dividido entre 1 más x al cuadrado elevado al cubo. Todo esto va a ser igual a 0. Aquí en el denominador tenemos 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado, 1 más x al cuadrado elevado al cubo. Entonces vamos a multiplicar toda esta ecuación por 1 más x al cuadrado elevado al cubo. Entonces procedemos a realizar la multiplicación. 1 más x al cuadrado elevado al cubo dividido entre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado, nos queda 1 más x al cuadrado. Ese 1 más x al cuadrado lo multiplicamos por 60x y vamos a tener 60x que va a multiplicar a 1 más x al cuadrado menos 1 más x al cuadrado elevado al cubo dividido entre 1 más x al cuadrado elevado al cubo, nos va a dar a 1 multiplicado por 120x al cubo, nos queda un 120x al cubo. Esto es igual a 0. Realizamos la multiplicación, nos queda 60x por 1, 60x. 60x por x al cuadrado nos queda más 60x al cubo menos 120x al cubo. Esto es igual a 0. Podemos sumar estas dos expresiones y nos queda 60x al cubo menos 120x al cubo, nos queda menos 60x al cubo. Todo esto igual a 0. Aquí vemos que podemos dividir en ambos lados entre 60 del lado izquierdo y del lado derecho, y esta expresión se nos simplifica de la siguiente forma. Nos va a quedar 60 entre 60 a 1 por x menos 60 entre 60 a 1 por x al cubo, Esto va a ser igual a 0 dividido entre 60, nos da 0. Y aquí vemos que podemos factorizar esta expresión de la siguiente forma. Vamos a factorizar x y nos quedaría 1 menos x al cuadrado. Esto es igual a 0. Ahora vemos que podemos factorizar 1 menos x al cuadrado de la siguiente forma. Ponemos x que va a multiplicar a 1 más x por 1 menos x. Todo esto es igual a 0. Entonces aquí vemos que si sustituimos x por 0, se cumple esta igualdad, ya que estos dos factores multiplicados por 0 nos va a dar 0, y 0 es igual a 0, por lo tanto el primer valor para x sub 1 es igual a 0. Ahora aquí vemos en nuestro segundo factor, si sustituimos x por menos 1 nos va a dar 1 y menos 1, 0, y estos dos factores multiplicados por 0 nos va a dar 0 y se cumple la igualdad. Por lo tanto, nuestro segundo valor para x sub 2 es igual a menos 1.
Ahora vemos en nuestro tercer factor que si sustituimos x por 1 nos va a dar 1 y menos 1, 0. Y estos dos factores multiplicados por 0 nos va a dar 0. Por lo tanto, nuestro tercer valor, x sub 3, va a ser igual a 1. Entonces, aquí vemos que como x mide tiempo y meses, entonces para x sub 1 es igual a 0, esta función se convierte en 0, ya que 0 al cuadrado va a dar 0. Por 30, 0. 0 dividido entre esta expresión nos va a dar a 0. Entonces, descartamos este valor para x. Como estamos midiendo tiempo, x sub 2 es igual a menos 1, lo descartamos para esta función. Entonces, ahora vamos a tomar x sub 3 es igual a un mes. Significa que después de un mes de haber iniciado la epidemia, tenemos el número máximo de infectados. Ahora vamos a determinar qué porcentaje de la población es este número. Vamos a sustituir x sub 3 en esta función y obtendremos el porcentaje. Entonces tenemos que p de 1 es igual a 30 por 1 al cuadrado. Esto es 30 por 1 al cuadrado dividido entre 1 más 1 al cuadrado elevado al cuadrado. Tenemos 1 más 1 elevado al cuadrado, todo esto al cuadrado. Simplificando tenemos que p de 1 va a ser igual 30 por 1 al cuadrado, nos queda 30. 1 más 1 elevado al cuadrado es 2. 2 elevado al cuadrado es 4. Esto lo podemos simplificar de la siguiente forma. 30 dividido entre 4 nos queda 15 medios. Pero como estamos hablando de porcentaje, vamos a tener que p de 1 va a ser igual 15 dividido entre 2 a 7.5. Y como esta función nos expresa porcentajes, vamos a tener el 7.5%. Por lo tanto, tenemos que después de un mes de haber iniciado la epidemia, vamos a tener un número máximo de contagiados en la población y ese número máximo equivale al 7.5% de la población.